Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esperemos que el año que está por iniciarse sea realmente positivo para cada uno de nosotros en lo particular y para México en lo general. Y vamos a abordar un tema que tiene que ver con esto de si va a ser un buen año o no, y que es el tema de la seguridad. Desde hace ya 2 sexenios traemos como uno de los grandes pesos sobre los hombros de la nación mexicana el hecho de la inseguridad. Los homicidios dolosos aumentaron en el sexenio presidido por Calderón, pero en forma notable, y luego en el de Peña Nieto se mantuvieron e incluso aumentaron un poquito más. Están las desapariciones, 30 y tantos mil desaparecidos en las listas oficiales. Están además los asaltos, los secuestros, el robo de autos, etcétera. A punto de terminar el año, el secretario Durazo, que está encargado por el presidente de modificar este panorama, dijo que su proyecto, que esperemos se haga realidad, pero no es seguro, es que lleguemos al punto de inflexión, que en el año que viene, en 2019, la curva en todos estos problemas que arrastra la sociedad mexicana de inseguridad vaya bajando. Nos parece que sobre todo el de los asesinatos es indispensable que baje, pero está la gran controversia, la idea de que la Guardia Nacional que propone Andrés Manuel López Obrador, que propuso en su campaña, que propone ahora, es una mala fórmula. Bueno, ese es el tema. Seguridad, Guardia Nacional y el año que viene. Creo que corren el riesgo ellos y nosotros, por tanto, de que sus esperanzas se esfumen porque no están prestando suficiente atención a 2 factores fundamentales: el papel que juega lo local y la importancia del factor internacional. Me refiero a lo último, porque hasta ahora, de lo que han dicho y escrito en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, hicieron todo lo posible por no mencionar a Estados Unidos, seguramente para no alborotar al presidente Trump, que ya sabemos que es de mecha cortísima, ultra corta, pero al no incluirlo están cercenando una de las exigencias mayores de una estrategia exitosa contra el crimen organizado, porque, para mencionar solo uno de los múltiples factores que conectan a Estados Unidos con la violencia en México, si no interrumpen el flujo de armas, munición, suministros bélicos de diferente tipo, se ve muy difícil que disminuya, imposible, que disminuya la capacidad de fuego y que se reduzcan, por tanto, los homicidios, porque los estudios son clarísimos. Y doy un solo ejemplo de la causalidad. Cuando en el 2004 se termina el veto a vender armas de asalto, rifles de asalto en las tiendas, los supermercados de armas, se dispara el número de homicidios en los municipios fronterizos de México con Estados Unidos. Es decir, no hay ninguna duda. Y si el gobierno de México, para no importunar al presidente que tienen, no mete este tema, entonces pues sí, está muy bien la Guardia Nacional, pero se enfrentará la Guardia Nacional a ejércitos de sicarios extraordinariamente bien armados, tal vez no muy bien entrenados, pero bueno, con armamento para capacidad de fuego para al menos matar inocentes, que es lo que están haciendo. Pues a mí me gustaría entrar por el lado de qué es lo que previene la Constitución para la seguridad pública. La seguridad pública debe estar en manos, dice la Constitución y las leyes que se derivan
de esa parte de la Constitución, la Ley de Seguridad Pública específicamente, deben estar en manos de la Federación, del gobierno federal, de los estados y de los municipios. Estos son en general civiles. Por ahí se puede colar algún militar, pero son civiles en cuanto son presidentes municipales, gobernadores o presidente de la República, hasta ahora. Lo que se está planteando es una transformación. Ya está planteada la iniciativa que se viene a modificar la Constitución para que, según el último discurso que yo escuché de López Obrador, se pongan juntas la seguridad nacional, que es la que corresponde al Ejército en general, al Ejército y a la Marina, la seguridad pública, que corresponde a las tres autoridades, y la seguridad interior, que fue un asunto que se sabe, pero que es parte de la seguridad pública, según la propia Ley de Seguridad Pública. Lo que no me acaba de gustar es que todo este sistema sea encabezado por un militar. Y eso es lo que ya definió el presidente de la República. Esto va a estar encabezado. La Guardia Nacional, que se formará por 3 policías, la Policía Federal, que desaparece prácticamente porque se subsume en la Guardia Nacional, la Policía Militar y la Policía Naval forman entre las 3. Pero yo creo que esto debía estar en manos de un civil o de una civil. Puede ser que no sea lo más probable o lo más fácil de hacer. Pero entonces me gusta más el modelo que han seguido algunos países en donde hay 2 jefes de la seguridad pública, un militar y un civil, que están dialogando y que van tomando las decisiones conjuntamente. Esto es lo que a mí me gustaría que sea. Ojalá que en el Congreso, cuando se apruebe esto, pues no se ponga solamente a un militar, porque eso sí da la seña de la militarización. Otra seña de la militarización es que los 150 coordinadores regionales van a estar comandados por un militar en las zonas de tierra interior y por los policías navales en las costas, ¿no? Otra vez en manos de las Fuerzas Armadas, es decir, en la dirección. Y dijo muy claramente López Obrador, nada más puede estar el mando en 1, no puede estar en 2. Yo creo que tenía presente este otro modelo donde hay 2 jefes de la seguridad pública, un civil y un militar, que dialogan y toman las decisiones finales. Esto a mí me preocupa y espero que sea modificado para que por lo menos un civil y un militar dialoguen, o naval, dialoguen en función de la seguridad de nuestro país. Aunque eso también supone riesgos porque son 2 personas con visiones distintas eventualmente, que pueden entrar en choque, pueden haber dificultades de la decisión, puede generarse, cuando hay poderes duales sabemos que a veces se complican las decisiones, sobre todo podrían tener visiones muy distintas el militar que el civil. Entonces no es que yo justifique que quede en manos de militares, sino que entiendo que se le quiera dar un solo mando. Hay quienes dicen, entonces dáselo al civil, todo el mando, para que no haya esta diarquía, digamos, pero entonces en manos de un civil, como ocurre también en otros países donde hay una guardia de este tipo, pero que está en manos de un civil. O de los 2. O de los 2, por eso, pero digo, eso de los 2 a veces sí genera conflictos eventuales, descoordinación, en fin. Pero la crítica que muchos hacen es que está en manos de un militar, más allá de si es un mando único o doble, pero que esté en manos de un militar. Y aquí la crítica que se hace también es que hace 2 semanas que presentó Alfonso Durazo este planteamiento a través de la Guardia Nacional, dice, tenemos que recurrir a los militares, aunque bajo el formato de Guardia Nacional, pero militares, marinos y la Policía Federal, porque no hay de otra por lo pronto, no hay de otra, las policías no funcionan, y es cierto, pero eso es lo que también dijo Calderón y Peña Nieto en su momento, si tenemos que recurrir al ejército porque ahorita hay un vacío enorme frente al desafío que representa el crimen organizado, que tiene armas, que tiene poder de fuego, tenemos que entrarle al ejército. Nada más que aquí ya es de manera permanente, pero no con el ejército directamente. Dicen, no es igual, porque es una Guardia Nacional, con una característica de policía, de formación policíaca, pero con la estructura y organización de los militares. Entonces dicen, bueno, sí, pero va a estar en manos de militares, de todas maneras. Entonces, sí dicen, van a tener preparación diferente, porque los militares se quejaron mucho tiempo de que los metían en una cuestión de seguridad interna, cuando su formación era de guerra externa, de defensa nacional.
de guerra propiamente, una guerra declarada. Entonces se nos meten en una cosa donde es distinta a las necesidades y las aptitudes que se requieren. Bueno, ahora se supone que les van a dar entrenamiento a estos militares y marinos, también, por ejemplo, en algo muy delicado que es el protocolo de los derechos humanos. Y cuestiones más de policía, de investigación, etcétera, los van a capacitar y dicen esa es la diferencia fundamental. No es el ejército directamente, es una Guardia Nacional con una preparación distinta. Aquí, y agregan, no es la misma estrategia, también dijo Durazo, sí, son los militares, pero la culpa no fue de haber utilizado el ejército. Eso dijo mucho tiempo López Obrador durante varios años, se usó el ejército. Pero dice ahora Durazo, es la estrategia lo que estaba mal. No el uso del ejército, sino la estrategia. Y nuestra estrategia va a ser distinta, por la preparación que les vamos a dar distinta y por la cuestión preventiva social de las becas, de los jóvenes, de los trabajos que les van a dar a millones, 2 millones y pico de jóvenes o casi 3, que va a restar, digamos, el reclutamiento de sicarios, dicen. Y también el seguimiento del dinero sucio y del lavado de dinero, que creo que efectivamente no se ha hecho un esfuerzo serio de esa otra beta del crimen organizado. Entonces dice Durazo, con esta visión integral sí vamos a obtener resultados, sí se va a reducir la violencia. Y aquí lo que podemos decir es, más allá de las proyecciones que hagan los especialistas sobre qué tan diferente es o no este esquema, qué tan eficaz será o no este esquema, es pues la prueba de la realidad, a ver si de veras efectivamente a lo largo del año, yo digo que menos de un año es muy difícil medir, ¿no? Es decir, en 2 semanas, oye, sigue el mismo número de muertos, pues digo, traes la inercia de 12 años, ¿no? Pero al año, año y medio, 2 años, sí se tendría que ver si resultó eficaz o no la nueva estrategia. Si sí resulta eficaz, todos diremos que bueno, sí, las diferencias que introdujeron sí eran las adecuadas y esto ya hay un punto de inflexión que empiece a bajar la violencia. Creo que hay que poner mucha atención en los carabineros italianos, en la Guardia Civil española, no recuerdo cuál es el nombre de la portuguesa, franceses, la gendarmería francesa, porque todos ellos tienen dos mandos. Y no hay conflicto no. Entre ellos, claro, a lo mejor porque no hay la brutalidad en México. Pero sí se da esa dualidad del mando. Se dan ópticas distintas. En Colombia creo que no, ¿eh? Bueno, pero que es una situación más parecida. Pero no es un exitazo Colombia. En cambio, Italia o España tuvieron ese mismo problema hace un siglo. El problema de la Guardia Nacional o el equivalente es porque estaban en una situación francamente de deterioro. Ahora, otro punto que debemos de tratarlo en algún momento. Se usa mucho el término militarización. Yo creo que se usa de manera muy laxa en México. La única experiencia de militarización que hemos tenido es Victoriano Huerta. Cuando el presidente es militar, el gabinete es militar, se militariza las fábricas, se militariza las universidades, se militariza los ferrocarriles, todo lo moderno se militarizó. Fue un año y tantos, un desastre. El haber militarizado a México llevó a que el ejército federal desapareciera. Pero la militarización es una visión del país que tiene que estar como el ejército, de la pirámide. Lo otro, no creo que el término militarizar sea el más adecuado, pero tendremos que discutirlo en alguna otra ocasión, si realmente esto es militarización o es utilizar a los militares de una manera que en México no puede ser de otra forma, ni modo que cuando tú dices los militares están hechos para funcionar en la defensa contra otro país. Es lo que ellos dicen. Sí, pero no es cierto. Pues, ¿cuál otro país? Podría agregar una cosa. La militarización política se dio completa después de la Revolución. Todos los gobernadores, los presidentes, hasta Cárdenas, no eran militares. Ninguno de ellos tuvo educación militar ni recibió el etos militar. Se hicieron de los grados, eran civiles con grados militares. Esa es mi opinión. Pero ya nos vamos y no te dejo responder, señor Paoli. Yo te iba a contradecir. En el 2018, este año que termina el día de hoy, entró en la agenda nacional el tema de las migraciones. De hecho, es la primera vez que
en una campaña presidencial los candidatos abordan directamente el asunto, lo cual se explica porque en los últimos años nos hemos transformado en un país de migrantes de muchos tipos. Los enumero simplemente para quitar ese estereotipo de que los migrantes son los braceros o los centroamericanos. Es cierto, hay una migración de centroamericanos, de sudamericanos, que entran generalmente por el sur y van camino de Estados Unidos, muchos de los cuales ya están quedando en México. Pero luego está la migración de mexicanos a Estados Unidos, que se mantiene, se ha disminuido, pero se mantiene. Un nuevo tipo de migrantes son los deportados, nuestros connacionales, que nos avienta Estados Unidos, y estaría finalmente la diáspora de jóvenes bien formados que están yéndose a buscar fortuna en otros países del mundo y que están teniendo una gran importancia, y finalmente los desplazados por la violencia en México. Es decir, nos hemos convertido en un país en donde se expresan todas las modalidades de los migrantes, y en ese sentido se explica el que hayan irrumpido en la campaña presidencial. Y aquí entraron en la campaña presidencial, nada más. En el 2019 veremos si se confirma los buenos augurios, porque en su momento aquí en este lugar, en otros espacios, dije que la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador, candidato en Tijuana, era muy buena. Él la llamó Alianza para el Progreso, una mala comparación, pero la idea era buena. Sí. Vamos a desarrollar América Central para crear una solución regional en la que participa Canadá, Estados Unidos y México. Participamos todos. Muy buena idea. Parece que está tomando forma en estos últimos meses, y todo hace suponer que va a ser uno de los grandes temas de discusión. Si México logra empujar esa idea, estará empezando a retomar un liderazgo que perdió hace muchos años en la escena internacional, porque México se replegó y dejó de tener iniciativas como esta. Esta es una buena iniciativa y les propongo que comentemos, porque puede representar una modificación en muchos sentidos, no solo en una mejor atención al enorme problema de los migrantes, sino en un modelo que puede ser útil para el Mediterráneo y para otras regiones del mundo aquejadas con esta misma problemática, las migraciones. Pues yo haría votos, sobre todo un día como hoy, 31 de diciembre, para que esto ocurra bien el año entrante. Pero tengo muchas dudas respecto de si Estados Unidos y Canadá, particularmente Estados Unidos, va a participar en esta idea, en este proyecto de invertir 30,000 millones de dólares para crear todo una esfera, un ámbito muy amplio de desarrollo en Centroamérica con la frontera mexicana, en donde México podría aportar pues 5,000 millones de los 30,000. ¿Quién va a aportar los 20? Probablemente Estados Unidos, y Canadá otros 5 como nosotros, o 6 a lo mejor, o algo así. Pero yo no veo la disposición de los Estados Unidos, ni del presidente, ni la del Congreso, para aportar 20,000 millones de dólares. ¿En qué plazo? Eso tampoco está dicho. Podrían ser, pues si se desglosa eso en varios años, podría ser atractivo, porque además tampoco es fácil invertir 30,000 millones de dólares de un golpe. Entonces, el proceso parece que está en la misma línea de una política muy alabada internacionalmente de México, que recibía a los migrantes después de la Guerra Civil Española, que después en los años 70 recibió a los migrantes, que eran unos grupos pequeños, ¿no?, de sudamericanos, brasileños, argentinos, uruguayos, paraguayos, etcétera, del Cono Sur, que estaban en las tomas militares del poder. Ya no voy a entrar al pasado, pero voy a tomar... y esto es parte de una tradición en donde México ofrece hospitalidad, trabajo, y se aprovecha de migrantes muy importantes, porque los españoles fueron una inyección formidable, de donde viene el Colegio de México, donde ustedes todavía
trabajan, aunque reducidamente van a cobrar menos, pero, el Colegio México viene de la Casa de España y viene de la migración española. Esta es la misma tradición en la que se inscribe esta iniciativa, que a mí también me gusta mucho. Tengo muchas dudas de que esa pueda caminar. Otro punto interesante es que la diferencia de salarios va a seguir siendo un atractivo. Supongamos que se hace estas 3 líneas que piensa hacer Andrés Manuel. La primera es en el sur, luego otra en el centro y finalmente la frontera, donde dijo que el salario mínimo aumentó ahora notablemente para crear allí las condiciones de trabajo y bienestar mínimo para que se queden ahí. De todas maneras, la diferencia salarial es enorme. Si uno piensa como migrante que lo que quiere es transformar su vida, sigue siendo enormemente atractivo Estados Unidos. Aunque las cosas mejoren en Centroamérica o en México, el hecho de tener una de las economías medianas, como es la nuestra, no es un desastre, pero tampoco es un exitazo, junto a la economía líder del mundo todavía hoy, Estados Unidos, esa diferencia, esa cercanía es la que no se puede evitar y que será inevitablemente un atractivo para que sigan yéndose para allá si se puede, si los dejan, si logran burlar la policía y la protección que Estados Unidos ha puesto, pues ni las mejores situaciones aquí van a poder cambiar la diferencia de salarios. Sin embargo, la vara en esa materia que se puso López Obrador es muy alta, porque en los años, estos 12 años, digamos, de campaña permanente, había hablado en varios de sus documentos, de sus libros, de un ofrecimiento brutal en materia de migración, que las condiciones iban a ser de tal manera benéficas en México, de salarios, de trabajo, de empleos, que ya se iba a acabar la migración, que la gente no iba a tener que irse a Estados Unidos a migrar, que aquí iba a quedar convencida y con todos los elementos y todas las oportunidades como para no tener que emigrar a Estados Unidos o cualquier otro país, pues hablaba en general. Está muy difícil de que eso pase por lo que tú estás señalando también, aunque hay una mejoría relativa aquí, quizá el foco atractivo de Estados Unidos será superior por muchas razones. Pero no es la primera vez que se ofrece eso. Francisco Madero, en su libro de la sucesión presidencial de 1908, ofrece lo mismo. Dice, el cambio que va a traer la democracia, etcétera, es de tal magnitud que ya no se van a tener que ir. El problema ya estaba, no sé en qué magnitud, pero estaba, desde luego. Sí. O sea, ya no se va a tener que hacer eso. Entonces, es una oferta persistente. No sé qué otros presidentes lo hayan hecho, pero sí recuerdo que también López Portillo. Pero bueno, López Portillo, incluso en el exceso, al fin que prometer no empobrece, que decía, no solo van a dejar de irse para allá, se van a regresar los que están allá, aquí a México, con la abundancia petrolera de esos años. Bueno, entonces es una oferta recurrente, pero de muy difícil aplicación, digamos, se oye muy bonito y tal. Sí creo que podría ayudar mucho, ya digamos aterrizando un poco más en la realidad, sí creo que esa propuesta, que la hizo de hecho en los debates, en uno de los debates donde se habló el tema, de los debates presidenciales. Los debates presidenciales. Sí, dijo, vamos a proponer esto, ¿no? Y creo que ya lo había mencionado también en otras ocasiones. Yo creo que es buena idea con un éxito relativo, no lo que se ofrece de que ya se acabe la migración por completo, pero sí podría ayudar mucho. Quizá no resolver del todo el problema por lo que dice Lorenzo. El atractivo ya seguirá existiendo. Una cosa es que tengas mejores oportunidades de las que tenemos ahora, más empleo, a lo mejor mejor salario, si todo va bien, pero allá de todas maneras el atractivo puede ser muy fuerte para mexicanos y centroamericanos. Por eso, a pesar de que aquí se les estén ofreciendo algunas oportunidades a los centroamericanos, que seguramente serán mejores aquí que lo que tienen en sus países, ellos siguen pensando en lo que Estados Unidos les puede ofrecer. Entonces, creo que ayudaría mucho ese programa, siempre y cuando Estados Unidos y Canadá le entren. Es buena idea. Incluso creo que le beneficiaría a Estados Unidos a tratar de ayudar o amortiguar ese problema. La pregunta es si le van a entrar. Por supuesto que estamos
simplemente enunciando algunos de los temas que serán relevantes en el 2019. Ignoro, por supuesto, si lo van a aprobar. Sin embargo, hay un factor que hay que incorporar. La Cámara Baja va a estar en manos de los demócratas, que tienen una perspectiva muy diferente en el tema migratorio. Ellos apoyan una política muchísimo más abierta. Esto no quiere decir que logren imponer su punto de vista, pero amplió la perspectiva. El mundo está enfrentando una crisis en muchos sentidos. La semana pasada, Lorenzo Meyer hablaba de un informe sobre el cambio climático. Y sí, pues somos 7,000 millones, vamos a llegar a 12,000 millones en unas cuantas décadas. Según algunos especialistas, es el límite que Aguanta la Tierra. aguanta la Tierra. Puede ser que se equivoquen y se amplíe, pero en todo caso está generándose, y no los mencioné hace unos minutos, lo que ya se conoce como desplazados por desastres ambientales, que si sube el nivel del agua, pues vamos a tener a los veracruzanos, guerrerenses, colimenses que nos llegan al altiplano, que está un poquito más arriba. Es decir, es uno de los grandes cambio climático, migraciones, desigualdad en el ingreso, son violencias, por supuesto, son de los grandes problemas mundiales. Y en ese sentido, a eso simplemente aclaro, en Europa, ¿qué hacen? Financian a países para que creen campos de refugiados fuera y levantan una muralla como lo está haciendo Estados Unidos, la fortaleza europea o la fortaleza de América del Norte. México está planteando una propuesta intermedia, alternativa. A eso me refería, ¿no? Igual que la desnuclearización del mundo que llevó a que Alfonso García Robles ganara el Premio Nobel de la Paz, de la misma manera, a lo mejor esto prende o no. Pero yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de migraciones. Las que producen los migrantes políticos, los refugiados, que son los casos de los españoles a los que me refería, o de los sudamericanos, y los que tienen necesidad vital. Estamos hablando de otra magnitud numérica. Bueno, estamos hablando ahora de millones de personas. Por eso, pues son distintas. Por supuesto. En fin, ya no nos da el tiempo para seguirnos peleando. Ya ven, no, andamos como gallitos de pelea. Y en la perspectiva política para el 2019 nos preguntamos qué va a pasar con el sistema de partidos y el sistema electoral. Van de la mano, por supuesto. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos sufrió realmente un embate el año pasado. No solamente fue un triunfo espectacular de López Obrador, no solamente la propia ley electoral le dio mayorías, casi mayoría calificada, a su coalición, sino que del lado de la oposición quedó desprestigiada por el cúmulo, digamos, de errores, de omisiones, de corrupción del PRI y el PAN. Quedó muy desprestigiada, muy debilitada, fragmentada, dividida entre ellos. El PAN, por ejemplo, se fracturó durante la campaña con la salida de Margarita Zavala. Después también se enfrentó y se fracturó con la elección del dirigente del PAN. Sale Felipe Calderón, ya van muchos que se van saliendo, se habla de surgimiento de un nuevo partido de parte de ellos. El PRI, bueno, verdaderamente ahora sí se enfila a su declive. No sabemos si va a desaparecer muy pronto o si va a desaparecer, pero va a quedar como un partido ahora sí marginal. Algunos calculan que puede ser un partido paraestatal, que eventualmente empiece a orbitar alrededor de Morena, pues es donde está el poder. El Verde ya se alió parcialmente, o no sabemos si totalmente, con Morena. En fin, es un desastre realmente. De tal manera que el buen desempeño de López Obrador le puede dar desde luego mucho margen para seguir en el poder, pero incluso un mal desempeño, o relativamente malo, no desastroso, pues del otro lado no hay nada. Es decir, no solamente va a depender de un buen desempeño regular de los observadores, del otro lado no hay nada, no hay líderes confiables, los partidos están confrontados, repito, debilitados, pero también se plantea qué va a pasar con el sistema electoral. En términos presupuestales, seguro que el INE, que sí creo que recibió excesivo presupuesto,
va a recibir menos y va a tener que hacer ajustes el tribunal, que aunque jala menos dinero, pero también el tribunal electoral. No hablo de los salarios, hablo del conjunto, digamos, frente al INE, etcétera. Están las locales que también jalan dinero. Sí, o sea, tenemos un sistema paralelo, un sistema nacional y los locales, en fin, que jalan dinero de todos lados. Y lo que no se ha tocado en el presupuesto es el financiamiento de los partidos, que siempre hemos dicho que es excesivo. Se ha planteado el 50%. ¿Por qué no se tocó para el presupuesto anterior? Porque hay que cambiar la Constitución, porque absurdamente metieron ese presupuesto de los partidos, la fórmula matemática con detalles en la Constitución. Eso me parece que es una aberración, lo hemos dicho aquí, pero probablemente entonces cambien la Constitución si es que por ahí va el deseo de cortarles un 50%, con lo cual me parece que es justo, pero la oposición de nueva cuenta va a ser la más debilitada con eso también, la oposición, porque sus números son muy bajos, quedaron muy bajos. Y como esto es proporcional, no es que les quiten parejo a todos, es que unos van a sufrir más ese recorte que otros. ¿Quiénes? PRI, PAN, PRD, por supuesto. Entonces, qué bueno que les corten porque siempre fue excesivo, pero resulta que esto va a debilitar aún más a la oposición. Siguiendo tu razonamiento, yo quiero hacer una propuesta un tanto aventurada, un tanto para discutir. No vamos a poderla discutir en los pocos minutos que nos quedan de este programa, pero la propuesta es que cambiemos el sistema electoral, como se ha hecho en muchos países. Aquí lo que se diseñó fue un sistema que tuviera dos cabezas, que deciden. La cabeza político-administrativa, arbitral, del INE, que quedó antes IFE, ahora INE, y la última instancia en materia, sobre todo de elección presidencial, porque en otras decide el INE en definitiva, que es un tribunal, el Tribunal Electoral. Estos tienen un costo altísimo, como ya no voy a repetir lo que dijo José Antonio, pero hay muchos países, no tantos, pero hay algunos países muy importantes en donde hay una sola entidad, que es un tribunal normalmente, y se encarga de la parte administrativa, de organización de las elecciones y también de las decisiones finales. ¿Por qué propongo esto? Porque hemos visto patentemente cómo se disputan estas dos, se contradicen, le bajan las multas que le ha puesto uno al otro, se corrompen de manera distinta y tener una sola autoridad. Así que vamos a tener un mando único en materia de seguridad. Habría que tener un mando único en materia electoral. Y también introducir la cuestión cibernética para que haya muchas elecciones que se desarrollen y muchos aparatos que están con una burocracia gigantesca se reduzcan, se cancelen y se ponga un sistema que se pueda operar mucho más. Sería muy largo explicarlo, pero mi propuesta sería un tribunal que sea electoral y que tome también la parte administrativa y de organización de las elecciones. Y las elecciones por vía cibernética. Y también, por supuesto. Pero eso, en un ambiente de desconfianza, ¿cómo se puede superar la desconfianza frente a los aparatitos? Cuando se llegue a decir, yo le presiono este botón y hago mi voto, ¿quién me garantiza que no lo van a transformar en lo opuesto en alguno de los recónditos sitios de... No es garantizable, porque como no te podrían garantizar el ratón loco, que no habría nada de lo que hay. Por eso probablemente no sea factible en el mediano plazo, lo que sí ahorraría muchísimo teniendo los aparatos electrónicos y uno nada más llega y presiona y listo. Se quitaría montones de intermediarios, pero la desconfianza... Esa, ¿no? Fascinante. Va a ser un año en el que en los temas que han ido abordando veremos de qué están hechos los partidos. Hasta qué punto su compromiso con la austeridad, y pienso particularmente en Morena, es auténtico o van a empezar a buscarle excusas para no rebajarse las prerrogativas, porque si bien es un tema constitucional, estoy de acuerdo, va a ser difícil, pero hay una tela enorme de dónde cortar porque nuestro sistema electoral es, yo creo que el más caro del mundo, al menos lo he leído en algunos lados, no lo he verificado del todo, pero es extravagantemente caro. Por tanto, en el año habrá que observar esta congruencia, es uno de los temas que vale la pena seguir. Segundo,
asunto, veremos si el Instituto Nacional Electoral se aboca a una discusión a fondo de dos asuntos que no ha discutido a profundidad: la compra y coacción del voto, que no lo ha discutido, no lo ha investigado, y la presencia del crimen organizado o la influencia del crimen organizado en las elecciones. Habrá 6 comicios, me parece, 6 en diferentes estados en 2019. ¿Elecciones de gobernador? Sí, no, pero creo que son o 6 o 9, ¿no? Sí, no estoy seguro. Bueno, en fin, entre 6 y 9, no recuerdo las cifras. 5 para gobernador y otras locales. Y una última incógnita que será observar la evolución de Morena como partido, porque es un movimiento indudablemente muy exitoso, pero que se creó como pues ¿cómo sería? Como las partículas que se pegan a un imán, el imán del poder del presidente de López Obrador, pero vamos a ver cómo van evolucionando en los diferentes estados el partido, en la medida que se consolide, y las elecciones del 19 van a ser un barómetro. En la medida que Morena se convierte en el nuevo PRI, porque lo que ahora conocemos como el PRI no nació grandote, era una coalición de pequeñitos y medianos. En la medida que se logre consolidar, pues estaremos ante un fenómeno más permanente o tal vez menos sólido de lo que nos imaginamos. Menciono solo los asuntos electorales que me parece dignos de echarles una mirada para ver cómo van, porque de ahí se desprenderá el futuro del sistema político. Una reforma que yo siempre he propuesto desde hace mucho, y otros colegas también, es el de la sobrerepresentación. Tenemos una cláusula de sobrerepresentación para la Cámara de Diputados que viene desde el PRI, de la cual se benefició siempre el PRI, y que en 96 le bajaron al límite de 8% por partido. Pero ahora lo que sucedió es que favoreció en primer lugar a Morena, ya no al PRI, desde luego, pero como venía una coalición de 3 partidos, pues el límite es 8% por cada partido. O sea, puedes tener una sobrerepresentación del 24%. En realidad tenemos una de cerca del 20%, porque Morena obtuvo 43%. Morena y sus aliados, los 3, obtuvieron una votación del 43%. En el Congreso, dices. Para la Cámara Baja. En la senaduría, senadores es otro, hubiera quedado igual. Pero en la de diputados, 43%, y sin embargo van a tener 62% de los curules. No van a tener, ya lo tienen. Casi un 20% de sobrerepresentación entre un partido y el otro, pese al límite del 8%. Y yo creo que el escenario, para bien o para mal, depende de donde esté uno ubicado, sería muy distinto el escenario político, porque a la coalición morenista, no hablo de Morena, sino PT, les hubieran tocado 215 de 500 diputados de no haber sobrerepresentación. 215. ¿Cuántos tienen ahorita? 310, casi 100 curules más, que no son producto de la voluntad ciudadana, porque si los ciudadanos de veras, como en el caso de la presidencia, votan 53% o 60 o 70, bueno, pues es lo que la ciudadanía quiera. Pero aquí fue que solo 43% quiso que tuviera mayoría absoluta la coalición morenista, y sin embargo van a tener cerca del 60%, 61, 62%. Entonces, esa cláusula que siempre benefició al PRI, el PRI nunca la quiso quitar, obviamente, mientras calculaba que le beneficiaba. Ahora creo que va a ocurrir lo mismo, dado que ya benefició a Morena, y mientras calcule que le siga beneficiando, por ejemplo, en 2021, no la va a quitar. Yo quisiera además insistir en 2 cosas. Ya que se va a tener que cambiar la Constitución para tener un nuevo sistema electoral, pues de una vez que se piense en una sola fórmula y la introducción de muchos elementos electrónicos, no solo el voto electrónico, sino muchos procedimientos que se hacen con burocracias, hay que cancelarlas porque cuestan mucho y esto abarataría. Yo lo dejo ahí porque sería muy largo, pero sí existe la posibilidad de cambiar la Constitución, vamos a cambiarla con un buen sistema nuevo. Una última... Apunte. Un último deseo de año nuevo, porque total, aquí como las uvas, a ver, échale otra uva al costal. Que se reduzcan las limitaciones a la creación de nuevos partidos. Lo que existe ahora, y como van a crearse nuevos, no sabemos cuántos le van a entrar, es ridículo, es absolutamente
antidemocrático. Y elevar el umbral por el cual mantengan el registro. Ahorita es 3%, yo lo elevaría al 5%, ¿por qué no? Que realmente sean representativos. Nos vamos al siguiente segmento. Vamos a tocar este último bloque, que es el último bloque del año, del programa, pero también del año, porque estamos empezando este programa en las últimas horas del 2018. Es el de la creación de las 100 universidades que ha propuesto el presidente de la República. Es una propuesta muy atrevida, muy difícil de conseguir, sobre todo si, como algunos sospechan, se va a seguir el patrón de la que desarrolló el presidente de la República cuando fue jefe de gobierno de esta ciudad, que ha resultado en una universidad que tiene muchas deficiencias, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, me refiero. La filosofía por detrás es no poner bloqueos, aceptar todos los que solicitan ingreso a la universidad con una matrícula que desborda todas las posibilidades económicas que tienen. Y eso ya no en una, que es la capital, que es la más rica de las entidades federativas en todos los sentidos, sino en 100 lugares de la República Mexicana. Entonces, yo lo que tengo son muchas dudas, pero tengo también algunas propuestas. Yo creo que muchos de los sistemas educativos escolares y hasta la universidad están en proceso de ir desapareciendo o ir siendo sustituidas por universidades también cibernéticas. Me van a perdonar, pero yo estoy muy cibernético este año. Hay que hacer procesos de enseñanza-aprendizaje que se distribuyan masivamente. Hay que enseñar a los niños desde el kinder, desde el preescolar, a utilizar los medios electrónicos, que es un nuevo lenguaje, que es una nueva forma de comunicación, y hay que darles los elementos a las bases sociales para que esto lo puedan hacer. Solo así concibo que se puedan hacer 100 universidades, donde lo mejor del pensamiento que debamos lograr en México o comprándolo donde esté, que se ponga en cursos que se imparten cibernéticamente y en procesos. Lo que está más difícil es la investigación. La investigación es muy difícil hacerla cibernéticamente. Requiere talleres, laboratorios, requiere discusión, requiere seminarios, esto requiere una universidad distinta. Pero en el nivel docencia, creo que las 100 universidades, espero que no se conviertan en enseñaderos de tercera, que tengan tan baja calidad, que tengan... en fin, no sé si van a tener autonomía o no, eso no está definido. Todos estos son problemas que les propongo para discutir. Ya hay unas universidades de tercera en el sector privado. Sí, hay lo que llamamos aquí universidades patito, que hay una buena cantidad en donde justamente los sectores menos favorecidos de la sociedad ven como la única oportunidad y hacen un esfuerzo para que sus hijos vayan ahí y ponen pues un dinero que en realidad no tienen. Estas universidades van a ser, supongo yo, gratuitas y la filosofía hay que darle vueltas, pero la idea fundamental frente a las universidades tradicionales donde se hace un examen de admisión y se dice usted no llega, realmente viene usted muy mal preparado. Estas universidades parten de la idea de que si hay mala preparación no es culpa del joven, sino es culpa del sistema que lo educó, que no lo enseñó a leer, que no lo enseñó a estudiar, que no lo enseñó a escribir, que no lo enseñó a ver el mundo en la complejidad que requiere una universidad. Entonces, estas universidades van a tener que ser también remediales, como se usa el término. De ahí que lo cibernético sea muy importante, porque no hay forma de tener los salones de clase ni los profesores para ese montonal que necesitan esa educación por dos razones. Por una económica, porque el país sí requiere de gente, pero por otra muy humana. Es la única manera de desarrollar una vida más digna de ser vivida, una vida con conocimiento mayor y no vegetar en la ignorancia. Estoy totalmente de acuerdo con la creación de universidades públicas. Yo vengo de la Universidad de Guadalajara y me formé en una universidad pública, pasé al Colegio de México, universidad pública. Mixta.
No, es pública. No, perdóname. El presupuesto es federal. Que sean otra modalidad. Tiene envidia. Sí, nos tiene envidia. Nos Sí, tiene envidia, es obvio. Me formé en el extranjero con recursos de CONACYT, es decir, y he trabajado toda mi vida en universidades públicas. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, ojalá y no se conviertan en universidades gansito, porque ya no hay que llamarlas patito. Ahora son gansito. O cisnito, si Pero quieres. es que yo me gustó la campaña que hizo Magú en la jornada, reivindicando que los guajolotes mexicanos decían, pues, en lugar de que se cenen guajolote en la Navidad, cenen gansitos, ahora que se pusieron de moda con el me canso ganso de López Obrador. Y creo que una manera de resolverlo, pensando en positivo, es que quienes vayan a dirigirla y en la manera que se hagan un llamado al profesorado de las universidades públicas para que donen un curso, un cursillo, un seminario. Es decir, porque no pueden inventarse para 100 universidades 100,000 maestros, porque son más o menos 1,000 maestros, sí. Dicho me lo saco de la ojo de buen cabeza, cubero. para que vayan a enseñar. Pues es imposible, es muy difícil, en 6 años. Pero bueno, si van a hacer un llamado, en el caso, pues es paradójico que estén recortándoles el salario a las universidades públicas. Podría decirles, mantenemos el presupuesto siempre y cuando donen, aporten un curso programas a una de las universidades para que no sean gansitos, sino que sean... Cisnito, por lo menos. Universidades cisne. Cisne feo. Siempre hay un dilema, yo creo que en todas partes del mundo, en las universidades públicas y privadas, de calidad frente a cantidad. La calidad es elitista por definición y tiene el problema entonces de decir, se forman élites. Yo creo que esa era la lógica justo del Colegio de México y instituciones como el CIDE, donde yo estoy ahora, porque son públicas y sin embargo es restringido, digamos, el número de alumnos, se abren no cada semestre, a veces sí o no, precisamente como diciendo, ok, son públicas, pero vamos a dar un nivel de calidad que a lo mejor en las universidades más masivas es más difícil de encontrar. Siempre habrá alumnos destacados, desde luego, en la UNAM, en la UAM, en la que quieran, siempre hay. Pero de pronto decir, bueno, vamos a privilegiar de alguna manera la calidad, porque si te vas del otro lado donde abres todas las puertas, que eso es la crítica que muchos están haciendo, es decir, sí, se abren las oportunidades, pero la calidad es más difícil de sostener y de mantener. Tiene que haber un equilibrio, yo creo, en esos dos puntos, ¿no? Que no te abras tanto que verdaderamente ya entrar ahí o no entrar sea casi en el extremo, que así sea lo mismo. Tienes que buscar algún punto de equilibrio. Y aquí, precisamente, parte del debate está entre, ahora que fueron afectadas algunas universidades públicas en el presupuesto, dicen, oiga, nos están reduciendo aquí, con lo cual, de alguna manera, pues nuestras necesidades, nuestro trabajo que hemos logrado, pues se va a mermar, se va a dificultar. Y te dicen, no, pero es que eso en parte es para abrir las otras universidades nuevas, donde hay que abrir espacios. Entonces, ahí hasta dónde se afecta la calidad de la cantidad o de las oportunidades. No digo que se mantenga el elitismo como criterio básico. Digo, hay que buscar los puntos intermedios donde puedas equilibrar. Porque tampoco es que ayude mucho, incluso en las universidades o instituciones donde ya hay un cierto nivel de calidad, que las abras a tal grado o que les reduzcas el presupuesto a tal grado que incluso ahí empieces a afectar la calidad. Esa es la preocupación en todo caso de varios colegas. Y simplemente diría, esos recortes también se tienen que saber cómo hacer, porque voy a poner el ejemplo de la institución donde yo estoy, en el CIDE, aclarando además que yo ya no soy afectado porque ya no recibo recursos del CIDE. Mi vinculación con el CIDE es de otro tipo, yo ya no recibo recursos de ahí, pero están afectando a todo el personal. Estos recortes, esta ley de restricciones, están afectando no solo a los directivos, sino profesores, que no es que ganen como un magistrado de la Suprema Corte o ministro, sino al personal de intendencia y a las secretarias. Todos están viendo afectados vales de despensa, algunas de los seguros médicos, etcétera. Entonces, se supone que era para afectar a la burocracia dorada, sí, pero si no lo sabes hacer, ahora sí que con bisturí, como dicen por ahí algunos, sino que lo haces con hacha, vienes a afectar justamente a los grupos que en principio se supone que ibas a elevar. Es
Es decir, vamos a bajar a los de arriba, dicen, para subir a los de abajo. Aquí están afectando a todo el mundo. Hablo del CIDE porque es la institución que yo conozco, pero hay varias en esa situación. Claro. Yo no quisiera entrar en polémica, pero cuando dije mixto el Colegio de México es porque tiene una fórmula de organización jurídica que es una AC, que es la típica organización civil privada, que tiene la mayor parte de las universidades, incluso las Patito, por supuesto, las Patito se asocian con una AC. No, tienes toda la razón en que es pública en el sentido de que el presupuesto es de la federación, es del gobierno federal, la mayor parte del presupuesto. Pero yo quisiera decir algo antes de que nos fuéramos. Muchas de estas universidades, Patito, no está definido si van a ser públicas, podrían ser mixtas. Podrían, es decir, hay que definir mucho más lo que nada más se ha enunciado, como otras cosas que ha enunciado el presidente. Pero ya no estamos en el momento de seguir deliberando. Nos vamos. Tenga usted un feliz año.